Usuarios de Reddit. ¿Cuál es el recuerdo más espeluznante que tienes de cuando eras niño? Recuerdo que a partir de los 12 años me despertaba al azar en mitad de la noche y veía a mi madre, maltratadora, de pie en la puerta. Tenía esa mirada que ponía cuando estaba especialmente desquiciada entre el alcohol y los opiáceos y somníferos que mezclaba. Era absolutamente satánica. En muchas ocasiones me despertaba y me miraba fijamente, pero durante mucho más tiempo que para ver cómo estaba. Se quedaba ahí de pie durante lo que parecía una eternidad, y si me movía mínimamente me gritaba por estar despierto y me castigaba. Un día mi padre me llamó al cuarto de estar y mi madre estaba allí bastante preocupada diciéndole que estaba llevando las cosas demasiado lejos. Me dice, tu madre dice que te has acostado en la cama llorando por la noche porque tienes miedo de que alguien entre en tu habitación y te mate. ¿A qué viene eso? Yo estaba totalmente confundido y simplemente lo descarté como uno de los delirios de borrachera de mi madre y le dije que en absoluto. No fue hasta que fui adulto que me di cuenta de que cada vez que mi madre decía algo sobre otra persona, estaba actuando como una proyección. Como cuando me dijo durante años que sospechaba que mi padre la engañaba. En realidad, ella lo engañaba a él. La probablemente se estaba volviendo loca y pensando en matarme en mi propia cama. No. Ya no nos hablamos y le he informado que usaré la fuerza necesaria para sacarla de mi propiedad si alguna vez se le mete en la cabeza aparecer. Yo tenía 10 años. Una nueva familia se había mudado recientemente y había montado un santuario con una cara en un árbol y velas en el patio trasero, irrelevante aparte del contexto de lo espeluznante. Nos hicimos amigos de la niña de la familia que empezó a decirnos que su casa estaba embrujada. Estábamos intrigados, como cualquier buen niño de 10 años, pero dada su rareza no pensamos en eso. Un día, jugando en el patio con ella, un hombre de aspecto desaliñado sale corriendo por la puerta principal, seguido por la familia. Procedió a correr, a toda velocidad, hacia el bosque mientras el padre le gritaba. El hombre había estado viviendo en el ático y lo tenía cerrado por dentro. El padre finalmente lo abrió, y hubo una persecución. Hasta el día de hoy, compruebo debajo, dentro, encima, detrás y fuera de todas las casas en las que he vivido, y regularmente despejo las esquinas cuando llego a casa. No recuerdo exactamente la edad que tenía en ese momento, pero era muy joven. Por aquel entonces mis padres trabajaban a tiempo completo y mi abuela, muy mayor, vivía con nosotros y me cuidaba durante el día. En aquella época era hijo único. Vivíamos en pisos. Durante el día la abuela se daba largos baños y yo me quedaba sentado frente al televisor hasta que salía y jugaba conmigo. Una vez tardó mucho más de lo habitual. En un momento dado, tras llamarla y no obtener respuesta, me acerqué a la puerta del baño y llamé. Como no salió, entré. Estaba sumergida hasta la barbilla. Su cuerpo estaba retorcido. Su cara estaba tan contorsionada que parecía estar agonizando. Sus labios estaban completamente desviados hacia un lado de la cara y sus ojos estaban simplemente en blanco. No recuerdo lo que pasó después. Pero cada vez que mis padres cuentan la historia, dicen que salí corriendo y gritando de la vivienda. Los vecinos me oyeron, llamaron a una ambulancia y a mis padres. Tuvo un derrame cerebral y quedó postrada en la cama el resto de su vida. Murió un año después, creo. Es raro, ya no recuerdo cómo era, pero su cara de aquella vez se me quedó grabada. Mis padres me dijeron que no hablé durante semanas después. Solía nadar en el río de nuestra ciudad con mi padre. Todo el mundo lo hacía entonces. Yo tenía unos 7 años y fuimos a nadar. Cuando salimos toqué algo espeluznante con el pie y le pedí a mi padre que lo comprobara. Sacó un tipo hinchado y muerto. Tuve pesadillas durante años. Cuando tenía unos 14 años estaba solo en casa mientras mis padres estaban fuera visitando a unos amigos. Alrededor de las 9:30 de la noche, oí de repente unas voces en el piso de abajo. Sabía que todas las puertas estaban cerradas con llave y que nadie, aparte de mis padres, podía entrar, así que temí que hubieran entrado en la casa, así que empecé a escuchar. Parece que hay al menos una docena de personas celebrando una especie de cena, aunque no puedo entender exactamente lo que dicen.
Llego a la mitad de la escalera y sigo escuchando las voces que hablan. Finalmente, grito hola y todas las voces se detienen al instante y no vuelvo a oír nada. La cosa más loca que he experimentado. Bien, hay un poco de contexto. Cuando crecí parecía mayor de lo que era, pero eso no cambia nada realmente. Tenía alrededor de 10 años, pero parecía de 11-12. En esa época solía pasear al perro de una anciana, un pequeño pug, alrededor de la manzana y ella era muy amable y me pagaba 1 libra por hacerlo. Decidí ir a mi tienda local que estaba a solo 5 minutos a pie de mi casa. Un tipo entró mientras miraba los dulces y comenzó a hablarme. Fue hace mucho tiempo, no puedo recordar la conversación, pero recuerdo algunas de las partes más espeluznantes. Se ofreció a comprarme caramelos y unas cuantas bebidas gaseosas. Y siendo la glotona de 10 años que era, acepté, pagando alrededor de 20 libras solo en dulces. De alguna manera sabía que tenía una hermana mucho más pequeña y me preguntó si le gustaban los bombons. Le contesté que no lo sabía, pero que probablemente no podía comerlos todavía. Y cuando llegamos a las bebidas me preguntó, ¿a qué colegio vas? Hay que tener en cuenta que tengo 10 años, estoy sola en esta tienda y no conocía a este tipo. Hice como si no lo supiera, pero entonces dijo mi colegio. Vas a, nombre de la escuela, ¿verdad? Mi corazón se cayó por un segundo ya que de nuevo nunca había visto a este hombre en mi vida. Estúpidamente, probablemente puse a otros niños en peligro si este hombre tenía malas intenciones. Dije que iba a una escuela al final de la colina de mi escuela real. Luego me preguntó dónde vivía y entonces me di cuenta. Si mis padres sabían quién era este hombre y vivía por la zona, probablemente sabría dónde vivía yo, así que, ¿por qué me preguntó? Le contesté que al lado de la estación de tren, enfrente, y de nuevo me contestó con otra respuesta que me asustó. Te he visto caminando desde el nombre de mi calle. Como niña de 10 años estaba aterrorizada no solo por el hecho 1. ¿Por qué iba a gastar 20 libras solo en caramelos? En total las bebidas, los caramelos y las patatas fritas ascendían a casi 30 libras, sino porque me hacía preguntas a mí, a alguien que no conocía, esperando una respuesta que él conocía. Me reí nerviosamente y una vez que pagó me preguntó si quería que me acompañara a casa ya que era tarde. Era pleno verano, entre las 7 y las 9 de la tarde, así que todavía había suficiente luz para poder ver. Me negué y le dije que mi padre me estaba esperando. Caminé por una calle que da la vuelta a la estación de tren pero que también da la vuelta a mi calle actual, también la misma calle en la que vivían amigos y otras personas que me conocían, así que me sentí más segura. Sin embargo, me acompañó hasta el inicio de la calle, pero antes de la curva me dijo que mi padre estaba al final esperándome en su coche. Corrí a casa y nunca hablé de eso con mi madre. Ella me preguntó de dónde había sacado las cosas y yo le mentí y le dije que había encontrado dinero. Nunca lo volví a ver, así que asumo que ni siquiera vivía cerca de mí. Puede que no sea súper espeluznante, pero sí lo suficientemente espeluznante como para preguntarme qué estaba haciendo.